Muy buenos días. Hoy tenemos nuestra... Sí. Muy buenos días, me disculpan. Hoy tenemos nuestra sesión en línea. Tuve problemas con el computador, por lo tanto, pues tuve que abrir la sesión por otra parte. Espero que en estos momentos puedan estar viendo la pantalla y vamos a hacer pues nuestra sesión en línea que teníamos planeada para el día de hoy. Sesión número 3, noviembre 20 del 2024. En estos momentos pues no ha ingresado nadie. Voy a dejar entonces como evidencia esta sesión grabada. Para el día de hoy iniciamos entonces con solución de dudas y dificultades. Pues realmente he podido ver algunas, les estaré comunicando de qué se tratan en el transcurso de la sesión. Y pues ya hemos repasado toda la parte de anuncios, cronograma, contenido del curso, foros, evidencias, portafolios y calificaciones en las sesiones anteriores. Entonces, pues los invito a revisar lo que han sido nuestras sesiones anteriores, nuestras grabaciones. Les recuerdo que el curso tiene una duración de 48 horas y para el caso y de recibir su certificación, todas las evidencias tienen que estar en aprobado. Si tienen alguna en D, quiere decir que no fueron aprobados a la fecha. Ya vimos en la primera semana lo que fue la evaluación de términos y definiciones. He visto que las personas que lo han presentado pues han aprovechado esta oportunidad y lo han aprobado en su gran mayoría. Solo he visto como uno o dos que de pronto no lo aprobaron y tampoco volvieron a presentarlo. Recuerde que tienen 2 intentos para presentarlo. El foro de causas y efectos de la problemática ambiental. Recuerden que es muy importante leer los objetivos de desarrollo sostenible, comentarlos y mostrar o contarnos cómo aplican ustedes esos objetivos en su vida diaria. Es muy importante esa partecita, casi que podríamos decir que la tenemos dividida en 2 espacios. Después trabajamos lo que es la actividad del mapa mental con relación a términos. Recuerden que es muy importante coger el ciclo de mejora continua, planear, hacer, verificar, actuar y relacionar del capítulo 3 de la norma los términos que hacen referencia a cada uno de estos. O sea, qué términos pertenecen a planear, cuáles a hacer, cuáles a verificar y cuáles a actuar. Se hace el mapa mental, se colocan figuras alusivas a cada uno de ellos y de esta manera pues cumpliríamos con el 100% de dicha actividad. Para esta semana trabajaremos el taller planificar.
Entonces miraremos de qué se trata este taller. Recuerden que esta semana inició hoy, 20 de noviembre, y vamos hasta el 26 de noviembre. Estamos en el resultado de aprendizaje y apropiación de los requisitos de la norma, según la naturaleza de la organización. Recordemos que estamos ISO 14001 en la versión 2015. Y como lo hemos presentado anteriormente, pues la ISO es la Organización Internacional de Normalización. Y es un organismo no gubernamental internacional que se dedica a la elaboración de normas técnicas internacionales. Estas normas son documentos que establecen requisitos, directrices o características para los productos, servicios, procesos, sistemas o materiales de diferentes sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica para todos los sectores y que es un organismo que a nivel mundial se han puesto de acuerdo con qué se debe cumplir para poder tener una norma que garantice un buen desarrollo ambiental, amigable, económico y social de las diferentes empresas. Esta institución fue fundada en Ginebra desde 1947. Bueno, recuerden que la ISO 14000 no es una sola norma, es un compendio de normas, la que nosotros nos regimos para poder buscar que nuestras empresas cumplan, pues es la ISO 14001, pero ya hemos visto en otras presentaciones todo lo que es este compendio y qué otras normas necesitamos para poder lograr esto. Estas normas, recuerde que son 17 y tienen que ver unas con el sistema de gestión ambiental, otras con el análisis del ciclo de vida, planear, hacer, verificar, actuar, otras con la evaluación del desempeño ambiental, otras con el ecoetiquetado y otras con términos y definiciones. Cuando nosotros logramos la implementación de esta norma, quiere decir que podemos identificar, definir cuáles aspectos e impactos ambientales significativos produce nuestra organización. De igual manera, esto nos va a permitir plantear objetivos y metas del desempeño ambiental y así establecer programas de administración ambiental. Recuerde, como lo dijimos en otra de las sesiones, los programas tienen la gran ventaja de permitirnos a nosotros ser de manera más completa, tratar esos impactos, ya sean los positivos apalancándolos o los negativos disminuyéndolos o eliminándolos. Es importante tener un norte para dónde vamos y por eso se debe definir la política ambiental de la organización. De igual manera, debemos fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente. O sea que esto no es solo de la empresa, es de todos los que componen la empresa, de todos los integrantes, tanto internos como externos, como llamamos clientes internos, clientes externos, todos nuestros proveedores, compradores, nuestros trabajadores, bueno, todo lo que nosotros tenemos. Es importante recordar que actualmente nos rigen los decretos 1076 del 2015 y 1077 del 2015 para la normatividad ambiental. Tengámoslos muy en cuenta. Contexto de la organización. Bueno, esta parte ya la hemos hablado también. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito. Debe también determinar las partes interesadas, las necesidades y expectativas. Y de estas necesidades y expectativas se deben de cuáles son requisitos legales y cuáles no. Tenemos que tener mucha claridad en esa parte. Habíamos hablado que la parte interesada pues es tanto interna como externa. Ya lo habíamos explicado, esos clientes que están dentro y fuera de la empresa. Para nosotros en el SENA pues tenemos lo que es en la parte interesada interna, la alta dirección, los funcionarios, los aprendices, los contratistas, esto a manera de ejemplo.
Y en la parte externa, pues todo lo que son servicios o productos críticos, personas naturales o jurídicas que nos abastecen de bienes o servicios y que afectan de forma directa, positiva o negativamente, el actuar del SENA. Todo esto con el fin de satisfacer al cliente. Proveedor de servicios o productos no críticos, también personas naturales que abastecen bienes o servicios que no afectan directamente el desempeño de estos subsistemas, también son partes interesadas externas. Y tenemos otros como el gobierno nacional, departamental, local, los entes de control, la población que nos rodea y a la cual también le ofrecemos nuestros servicios, y los ciudadanos en general. En la parte de planificación, pues recuerden que debemos tener acciones para abordar riesgos y oportunidades. Al planificar el sistema de gestión ambiental, debemos considerar los aspectos ambientales, requisitos legales, debemos cumplir con la ley antes de comenzar con todo nuestro proceso de certificación. El primer paso es cumplir con todos los requisitos de ley y de ahí en adelante ir creciendo y mejorando. Y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2 de la norma que ustedes ya han leído. Prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización. Entonces recuerde que por eso es muy importante nuestro DOFA o FODA, que nos dice cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas y nuestras debilidades. Tanto entonces en las que nosotros tenemos gobernanza y en las que no. O sea, las internas tenemos gobernanza, las externas nos afectan y nos tenemos que acomodar para poder aprovecharlas o para mitigarlas. Recuerden que es un aspecto ambiental muy importante. Son las causas de los impactos. O sea, ¿qué nos causa? Si en nuestra empresa nosotros generamos olores, pues eso va a causar un impacto, bueno o malo, tendremos que analizarlo. Si tenemos una publicidad exterior, eso va a generar un impacto también. El consumo de materias primas, elementos e insumos también genera un impacto. O sea, toda actividad genera un impacto. Entonces nosotros identificamos las actividades que son más representativas en nuestra empresa y que generan mayor número de impactos para poder evaluarlos si son positivos o negativos y poder trazar un programa que nos permita a nosotros mitigarlos, eliminarlos, compensarlos a los negativos y apalancar a los positivos. Entonces, esto también ya habíamos hablado sobre estos otros y habíamos visto que los efectos es el impacto, ¿cierto? Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso con respecto, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la empresa. Este punto es importante. Hay veces que esos aspectos ambientales causan los efectos de manera parcial, de manera total, de manera directa o de manera indirecta. Entonces es muy importante que entendamos eso. Bienvenido, Brian, a la sesión. Me Buenos días, confirmo. profe, ¿qué más? Muy bien, muchas gracias. Aquí que hoy comencé solo, pero estamos haciendo un pequeño repaso de la primera parte y ya comenzamos con lo que es la actividad para esta semana. Si te parece bien, ¿tienes alguna duda o alguna dificultad en las primeras semanas? No, profe, no, la verdad no. Ya pues está muy bien explicado. Ah, bueno, correcto. Entonces, estaba aquí haciendo un repasito de lo que tiene que ver con lo que son los aspectos ambientales, o sea, las causas, recordando que las causas es todo lo que nosotros hacemos que de cualquier manera está generando un impacto, ya sea positivo o negativo. Entonces, cualquiera de nuestras actividades en la empresa como generación de olores, uso de publicidad, consumo de materias primas, consumo de energía, agua, todo lo que nosotros hacemos generan impactos. Y los impactos pueden ser positivos y negativos, y estos impactos pueden de manera total o parcial generar el impacto.
Hay muchas veces que son varias pequeñas aspectos que se juntan y entre ellos forman un gran impacto. Entonces tenemos muchas formas de verlos, hay que evaluarlos, detectarlos, entenderlos para poder crear nuestros planes. Los impactos positivos los apalancamos, los negativos, pues entonces tratamos de reducirlos, de eliminarlos, de compensarlos o de mitigarlos. Bueno, aquí un pequeño ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la parte de aspectos ambientales, las emisiones atmosféricas que contaminan el aire. Entonces, esas emisiones, por ejemplo, en las chimeneas o el calor, que son emisiones atmosféricas también, tenemos equipos que generan gran cantidad de calor. Eso contamina el aire. Las descargas de aguas residuales contaminan las aguas. La generación de residuos sólidos. Entonces, cargas en rellenos sanitarios. Entonces, también están generando esos impactos. Cuando estamos planificando y podemos visualizar esto, que es lo primero que tenemos que hacer, pues tenemos que encontrar acciones para abordar esos riesgos y oportunidades. Así a manera de ejemplo, una actividad, mantenimiento de una planta de potabilización del agua. Entonces, el ejemplo, el aspecto que es la generación de lodos. Entonces, yo tengo en mi empresa esa planta que es importante, que de pronto por ley tengo que tenerla y estoy haciendo el tratamiento de mis aguas residuales. Pero ese trabajo que es importante, que lo tengo que tener, pues va a generar unos lodos. Esos lodos pues tienen unos químicos que pueden ser floculantes, puede haber pues muchos de ellos, o los mismos lodos que quedan en los fondos, pues también tienen una serie de cosas dependiendo de lo que mi empresa está manejando. Entonces, esos lodos cuando los estoy tratando, si yo los estoy enterrando, pues estoy contaminando los suelos, ¿cierto? Entonces, es importante poder hacer ese análisis, ese seguimiento, esa identificación. Igualmente, en nuestra empresa manejamos o transportamos productos químicos de cualquier tipo. Podemos tener incluso productos químicos como desinfectantes, por ejemplo, que a veces no los vemos o no los hacemos tan visuales, y muchos otros, ácidos y todas estas cosas. Pero entonces eso puede generarnos a nosotros un derrame de ese producto. Ese podría ser el aspecto. Y si se da ese derrame, va a generar un impacto que va a contaminar las aguas. Perdón. Otro, como más, imaginémonos un restaurante, preparación de alimentos, es la función de ese restaurante. Pero como tal, de toda esa preparación se generan residuos sólidos. ¿Y a dónde van a ir esos residuos? Pues ya sea a la basura, a, a una compostera, a algún sitio, donde va a generar un impacto, ¿cierto? Sea positivo, sea negativo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener mucha claridad. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el aspecto? ¿Y cuál es el impacto? Por eso nosotros hacemos nuestros descripción de procesos dentro de la empresa para poder conocer todas las actividades que tenemos. Y en ese momento, entonces, mirar cuáles son los aspectos que van a generar impactos. Sacamos los más importantes, los más relevantes y sobre ellos hacemos todo el trabajo. Miren, en una oficina, tanto papeleo que se tiene, que se generan residuos sólidos. ¿Y qué se está haciendo? Aumento el volumen de residuos a disponer. Entonces, tenemos muchas cosas. Bueno, entonces vamos ahorita sí a lo que es nuestra plataforma. Un segundito que se me había cerrado aquí la plataforma. Tenemos acá la plataforma. Nos vamos aquí a apropiación de sistemas de gestión.
Y ya estamos en nuestra segunda actividad. Recordemos la guía de aprendizaje, importantísima. Entonces doy clic a la guía de aprendizaje, que es la misma guía del principio. Aquí tenemos lo que fue la primera semana, lo que fue la segunda semana y estamos en esta tercera semana. Entonces miremos de qué se trata esta semana. Actividad de aprendizaje 2. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Usted está compartiendo pantalla? Sí, se me cerró la pantalla. Sí, no se ve. Ah, discúlpame que pasa es que tuve un problema y me tocó abrir desde el celular y desde este otro computador. Regálame un segundito si de pronto fue que el otro me lo bloqueó. Entonces, regálame un Listo, profe. momento. Correcto. Acá que le había dado a este la posibilidad de compartir, pero por lo que veo me lo bloqueó nuevamente. Bueno, un segundo. La información. Listo, profe. Ya, Ya se ve. pues la orden la liberaron anoche. Gracias. Sí, para poder montar la copia. Voy a alejar este celular. Ah, bueno, ahorita sí, ¿cierto? Bien. Correcto. Entonces voy a... Perdón, no me... Listo. Entonces, estaba mostrando aquí lo que fue esta actividad de la tercera semana, la que estamos comenzando. Entonces, tenemos que esta actividad es realizar un taller de planificar la matriz de impacto ambiental. Entonces, recordemos que aquí habíamos hablado sobre esto porque lastimosamente se me había bloqueado, pero muy importante que esta matriz pues tiene que ver con las actividades, los aspectos y los impactos, como se explicaba ahorita. Entonces decíamos, por ejemplo, una actividad de mantenimiento de una planta de potabilización nos genera unos lodos que van a generar un impacto que es la contaminación de los suelos, entonces un impacto negativo, ¿cierto? El transporte de productos químicos, el aspecto es el derrame de un producto químico. Ese derrame va a contaminar los suelos, entonces otro impacto negativo. Una actividad, preparar alimentos. ¿Qué va a generar eso? ¿Qué aspecto? Generación de residuos sólidos. ¿Cuál es el impacto? El aumento del volumen de residuos a disponer. Y así pues teníamos nuestros ejemplos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, este ejercicio nos dice,
Aplicar los requisitos de las normas siguiendo el modelo de planear, hacer, verificar, actuar en una organización definida. ¿Cuál va a ser esa organización? Vamos a tener un caso, un estudio de caso que es con la organización Ecotex Limitada. Dice así, la norma internacional ISO 14001-2015 es aplicable a cualquier organización, independiente de su tamaño, tipo y naturaleza. Por lo tanto, para realizar todas las evidencias de esta actividad de aprendizaje, se emplea la estrategia didáctica activa de estudio de caso, donde el caso propuesto será el referente para el desarrollo de las evidencias propuestas. Además, encontrarás toda la ilustración en el componente formativo 2, requisitos del sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001. Beca, sí. Entonces hablemos del caso. La organización Ecotex Limitada, empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, y su actividad económica es la confección, fabricación y comercialización de camisas de seda. Organización reconocida en el sector textil de la ciudad por su compromiso y liderazgo. Entonces, ya tenemos, es una empresa textil ubicada en Bogotá. La organización carece de herramientas que le permitan conocer los procesos y operaciones de sus, operaciones de sus actividades que interactúa con el medio ambiente. Entonces, miremos, pueden conocer muy bien la empresa, saber cómo funciona, pero si no han sacado el tiempo, no han hecho el ejercicio para poder tratar de identificar cada uno de esos procesos y operaciones que tiene la empresa y cada uno de ellos qué aspectos genera y qué impactos está causando, pues entonces es muy difícil poder tratar de intervenirlos. Cuando ya los conocemos, pues podemos priorizarlos y sacar cuáles son los más significativos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en esta empresa, pues, hombre, siendo una empresa tan importante en el medio, pues no tiene ese proceso. Esta situación llevó a que se formule una planeación estratégica que inició con la revisión ambiental inicial, la cual partió de la identificación de aspectos claves en lo que estaba fallando y se evidenció la necesidad de formular programas encaminados a mejorar el desempeño ambiental en la organización. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la organización? ¿Qué normatividad será la que tengo que cumplir? Reviso si la estoy cumpliendo o no la estoy cumpliendo. Ahorita, resulta que yo estoy comprometido con el medio ambiente. Quiero ser una empresa con un desarrollo sostenible. Quiero velar y ser reconocida dentro del medio como ambientalmente amigable. Entonces, empezó a identificar todos estos aspectos claves dentro de todos sus procesos y actividades para poder identificar dónde podía mejorar. Y se evidenció la necesidad de formular programas encaminados a mejorar el desempeño ambiental de la organización. En la empresa, los diferentes procesos, operaciones, actividades involucran aspectos ambientales como la generación de residuos, tanto convencionales como peligrosos, vertimiento de aguas residuales, emisiones, consumo de recursos naturales. Es por ello que se vio la necesidad de que cada uno de estos aspectos ambientales se incluyan en programas de manejo ambiental. Entonces, miremos, recuerden lo que hemos venido hablando tanto. Los programas son mucho más completos que las actividades, porque un programa tiene muchas actividades. Y desde esos programas, por ejemplo, si estamos hablando un programa de consumo de vertimientos de agua, supongamos más bien, o de consumo de agua, miremos. Entonces, mire que tiene que tener en cuenta muchas cosas. No solo es, vamos a capacitar a la gente para que consuma menos aguas. No, venga, ¿cómo podemos hacer que se consuma menos? ¿Cómo podemos rediseñar nuestros procesos? ¿Cómo podemos reutilizar aguas? ¿Cómo podemos
instalar ahorradores, cómo podemos hacer control desde los medidores, o sea, muchas cosas. Y entonces ya va en la compra de equipos, en rediseños, en la parte de instalación de nuevos equipos, en la parte de capacitaciones, bueno, tantas cosas que tiene. Una pregunta, profe. Claro, sí, cuéntame. Digamos, el consumo de agua, ¿no? Uno no puede decirle, digamos, a los trabajadores que tienen que consumir una cantidad mínima. O sea, Eso. O sea, uno no podría o no debe hacer esa parte de que usted deje de consumir, depende a lo que llamemos consumir, ¿cierto? Porque si estamos consumiendo de hablar de tomar agua, pues eso es como, venga, ¿qué ok. tanto necesita para hidratarse? Pero si usted, por ejemplo, en su planta, supongamos en esta de Ecotex, resulta que o como se hacía en el café, recuerden anteriormente el lavado del café en las fincas que tenían los serpentines y consumían grandes cantidades de agua. Se hizo unos rediseños y ya es por gravedad, o sea que ya se logró sacar ese componente del agua y lo que eran gran cantidad de metros cúbicos, litros por segundo, hoy en día se volvió en unas cantidades muy mínimas. Entonces, ¿eso se debió a qué? A que se estudió el proceso, se identificó el problema y empezamos a cambiar. Ahora, fuera de esas aguas que estamos consumiendo, por ejemplo, en el lavado del café, entonces ya casi que las estamos también tratando como lixiviados y en muchos de los casos se está reincorporando a las composteras. Entonces, mira que el proceso ya no es solo, vamos a hacer una campaña para que la gente abra poquito la llave. No, no, no. Venga, va acompañada de muchos otros aspectos e ideas que con esas capacitaciones las personas también plantean nuevas posibilidades de cómo hacer esas mejoras y cómo generar menos impacto. Entonces, por eso es que hablamos que es más importante montar unos programas porque los programas tienen muchos más componentes y actividades y mayor compromiso tanto de la dirección como de cada uno de sus trabajadores, ¿cierto? Esa es Listo, profe. con Sí, mucho, le ya me entendí. entendiste la idea, correcto, sí. Entonces, por eso es que ya en esta hablamos más de esos programas como tal. Bueno, entonces, debido al desarrollo de su actividad económica de la empresa Ecotex y tomando como base las diferentes etapas asociadas al proceso de fabricación del producto y su grado de incidencia normal o anormal sobre los diferentes componentes del medio ambiente, por ello se tomó en cuenta cada una de las áreas, procesos y actividades conexas como labores. Entonces, analizaron cada una de ellas tanto en la parte administrativa, mantenimiento de instalaciones y maquinarias, servicios de cafetería, almacenamiento de residuos, entre otros. Los impactos más relevantes de la organización se ven reflejados en el área de producción, puesto que es el área donde se desarrollan todas la clase de actividades generadoras de impactos ambientales. Después de analizadas cada una de las etapas, se identificó por cada uno de los procesos y operaciones todas las entradas y posteriores salidas, lo cual fue de gran ayuda para la identificación de los aspectos e impactos ambientales. Para el desarrollo del proceso productivo, la compañía utilizó diversas materias primas e insumos como colorantes, detergentes, blanqueadores, mire la gran cantidad de químicos y otra serie de productos químicos que generan aguas residuales con altas concentraciones de contaminantes con el propósito de disminuir los impactos generados al recurso hídrico y cumplir la normatividad ambiental vigente, se vio la necesidad de proponer la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales para obtener una descarga o efluente de alta calidad, en el que los parámetros sujetos a control estén dentro de los límites máximos permisibles para la reutilización del agua residual en el proceso productivo o para la descarga final a la red de alcantarillado. Para ello se propuso la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Tomado, bueno, ahí tenemos también
el sitio web de donde se tomó y consultar este medio. Entonces, consultamos estas páginas, ¿cierto? Y vemos sobre todo las páginas 19, 20, 21 y 22, ¿sí? Que es importante. Entonces ya tenemos el caso. ¿Cuál es el caso? La empresa Ecotex, que vemos que como es una textilera que fabrica también camisas y todo, pues como fabrica sus telas y todo, entonces está generando grandes problemas ambientales. En el desarrollo de la actividad de aprendizaje 2, se realiza un recorrido al contexto de la organización, liderazgo y planificación, de acuerdo al planear el modelo planear, hacer, verificar, actuar, correspondiente a los numerales 4, 5 y 6 de la norma. Recuerden que ustedes tienen la norma, lo cual le permite analizar y aplicar herramientas de caracterización y autodiagnóstico como la matriz de identificación de aspectos ambientales. Entonces tenemos que hacer una matriz que se llama identificación de aspectos ambientales. Teniendo en cuenta la planificación del sistema de gestión ambiental, la información suministrada en los componentes formativos y de la organización que la organización debe mantener información documentada, identifique los aspectos ambientales e impactos ambientales que se pueden dar en la ejecución de actividades o los procesos que adelanta la organización objeto de estudio, Ecotex Limitada. Es importante que revise detalladamente el componente formativo, requisitos del sistema de gestión ambiental. Entonces, tengo que ir a la norma y en requisitos tengo que estudiar esa parte. Entonces, tengo aquí ya mi matriz donde me pregunta cuál es la actividad o proceso, cuál es la causa o aspecto, el efecto o impacto, el componente ambiental afectado, la legislación ambiental. Como les decía ahora, en esta estábamos hablando de la ley 373 del 97, pero como les planteé en la presentación, pues entonces ya tengamos en cuenta lo que está rigiendo actualmente, que es cuál, los decretos 1076 de 2015 y el 1077 para la normatividad ambiental. Muy importante esa parte. Recuerden el ejemplo que estábamos hablando ahorita, actividad, aspecto, impacto, que es lo que nos está pidiendo en sí este ejercicio. Actividad, aspecto, impacto. El componente ambiental afectado, la legislación y cuál es el objetivo ambiental, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que quiere hacer la empresa con ese impacto que se está generando, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto? La degradación de los recursos naturales por la parte de consumo de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Optimizar el uso y ahorro eficiente del agua. Exacto. Entonces, eso es lo que nos está planteando este primer taller. Bueno, de ahí ya seguía los otros talleres que son de la siguiente semana. Pues entendiendo este taller, nos vamos acá a esta partecita donde tenemos nuestro material de formación. Entonces recuerden aquí, ingresan al material de formación, tenemos requisitos del sistema de gestión ambiental, que este es el segundo paquete formativo. Nos tiene iniciar el curso, tenemos las idas directas rápidas, pero vámonos en orden. Entonces iniciamos el curso, muy importante, vea, esta es la empresa Ecotex, que es con la que estamos nosotros haciendo el estudio de caso. Entonces aquí podemos ver, mirar, leer, ¿cierto? Mire, aquí estamos viendo de qué nos están hablando, cosas como esas. Entonces aquí debo leer muy bien el estudio de caso. Paso a esta otra parte. Profe, se volvió Sí. a quitar. Se nos volvió a caer aquí la... Ya, regálame un segundito. Eso. Tan, tan, tan. Ahí lo tenemos ya, ¿o no? Sí, profe, ahí sí se ve bien. Listo. Entonces,
Entonces, como lo decía anteriormente, esta es la empresa, ya la ves, como para hacerse uno la idea de qué es el estudio de caso, qué es lo que se hace en esta empresa, ¿cierto? Cómo estamos contaminando entre unas de ellas, pues miren cómo salen las aguas. Tenemos aquí entonces el ejercicio ya como tal. Aquí nos habla el desarrollo del modelo planear, hacer, verificar, actuar de la DOFA también, del análisis, ¿cierto? Entonces aquí nos van metiendo ya en el cuento, ¿sí? Nos explica entonces cómo puedo ir analizando cada una de estas partes en los diferentes sectores, sector industrial, sector servicio, sistemas de gestión ambiental. Entonces nos dicen aquí, venga, ¿cómo va eso? Eso es como una escalera. Arrancamos estableciendo la decisión gerencial, vamos a establecer un sistema de gestión de calidad, lo documentamos, lo diseñamos, se ejecuta lo documentado, o sea, se implementa. Viene otra parte que de aquí para arriba es lo que es difícil. Muchas veces las personas arrancan con esta primer parte y cuando ya lo montaron sienten, ya lo tenemos, ya terminamos. Mentiras que aquí adelante es donde sigue el gran proceso, que es mantenerlo, mejorarlo, ¿cierto? Y ese sistema que funcione sobre o bajo los requisitos de la norma. Entonces, es bien importante. Entonces, las actividades de liderazgo, bueno, aquí van a encontrar gran cantidad sobre el tema, los roles que cumple cada uno de ellos, las responsabilidades, para poder entender muy bien el sistema de gestión ambiental, cómo se planifica, cómo se va haciendo, ¿cierto? Entonces, vamos viendo diferentes ejemplos para poder hacer el cuadro. Entonces, actividad, causa, efecto, componente, legislación, riesgo asociado, objetivo ambiental. Aquí vemos ejemplos, bueno, y aquí nos van mostrando todo esto. Entonces, muy importante hacer una buena lectura de este material, de ir a los apartados a donde nos llevan, que es bien importante, y ya la operación del sistema, que esto ya es necesario para las otras actividades, o sea, para la cuarta semana. En esta estamos en planear, en la otra hacer y verificar y actuar, ¿cierto? Bueno, entonces ya cuando estamos en esa, ya vamos a ver lo que son los programas de formación ambiental que hablábamos ahora, bueno, y otros que los estaremos ya profundizando un poquito más en la próxima sesión en línea. Pero es importante que se lean todo este material antes de comenzar la actividad. Les sirve bastante, ¿cierto? Y así lo ven ustedes como un todo, que es importante. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Me devuelvo. Quiero devolverme a qué punto. Aquí donde está la actividad 1. Donde está en la actividad 1 lo que es el material de formación. Recuerden que ahí tienen la norma ISO 14000 y aquí la estudian ustedes, lo que les decía ahí, los apartados y todo que deben de estudiar. Y muy importante, si se van al final, porque ahí van a encontrar ustedes también algunos anexos que les van a servir bastante, ¿cierto? Es importante que los miren, los detallen y los estudien. Los invito pues a que vean los anexos. Me salté. Por ejemplo, este anexo, ¿cierto? Que compara la norma ISO 14001-2015 con la antigua norma 2004. Bueno, esto ya más como información. Me salté aquí un pedazo, que no encuentro el otro anexo. Bueno, aquí hay unos cuadros que me los salté, donde van a ustedes. No, me salté esa, entonces no está aquí. Está dentro del material y los
a donde los mandan a ustedes dentro del proceso formativo. Que nos manda pues a ver ya los ejemplos como tal. Bueno. Dudas, preguntas. No, profe, todo claro. Ah, correcto. Entonces, vaya, no. Yo creo que ya teniendo todo claro, sabiendo lo que nos toca esta semana, pues hombre, no me queda sino desearte muchos éxitos. Cualquier duda, recuerden que utilizamos los medios de comunicación y recordemos, importante, hacer seguimiento a las calificaciones, ¿cierto? Donde nosotros podemos ver cómo nos está yendo cada una de las actividades, cómo se están dando y con las retroalimentaciones y todo del instructor. Entonces, pues vaya, muchas gracias por su participación y a los que vean este video, pues los animo a seguir trabajando muy comprometidos. Una feliz semana, Brian. Muchas gracias también por su tiempo y pues ya esto más, estaré presentando ya los trabajos. Claro Pues que los, sí. ¿listo? Muchas gracias. Que estés muy bien. Feliz día. Listo, profe, feliz día también.